Ok, agradeciendo a Dios, vamos a empezar el culto de hoy. Primero oremos juntos. Vamos a orar. Dios poderoso y nuestro Padre bendito, te agradecemos por tu gran amor para con nosotros. Nos creaste y salvaste. Por esa gracia tan maravillosa te damos gracias y alabanza. Vivíamos sin saber nuestro origen y destino. Pero gracias, Señor, por medio de tu palabra, llegamos a conocer a nuestro Creador. Además, nuestros pecados ante tu justicia. Y hemos podido encontrar verdaderamente al Salvador Jesucristo, que murió por nosotros. Tenemos el gran privilegio de ser hijos de Dios y de tener la vida eterna. Hoy en día, muchos hermanos están delicados de salud y el COVID se está propagando muchísimas personas. Incluso ya algunos hermanos están contagiados. Te rogamos, Señor misericordioso, que protejas nuestra salud y familia y brindes tu cura a los hermanos enfermos y que nos ayudes para que tengamos paz confiando en tus promesas. También oramos por los hermanos de nuestras iglesias de Cusco, Arequipa, Chimbote y Trujillo, en particular por los pastores y sus familias. Señor poderoso, rogamos que guardes a todos ellos. A pesar de que la situación actual del coronavirus está terrible y aún empeorará, sabemos que esta es una cierta señal de que está muy cerca tu venida. Debemos ser más firmes en la fe y trabajar más diligentemente para salvar las almas. Ayúdanos, por favor, a entender bien la lección que quieres decirnos mediante la prédica de hoy. Encomendamos este culto a la guía del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que nos ama siempre. Amén. Pronto haremos más bulla, ¿no? Haremos más bulla. Vamos a soportar un poquito más. Busquemos Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, del versículo 12 al 18. Génesis capítulo 26, del versículo 12 al 18. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dio Abimelech
a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó ahí. Versículo 18, leamos juntos. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Hasta aquí. El tema de la palabra de hoy que quiero compartir con ustedes es sobre el pozo. ¿Qué? Pozo. El pozo es donde se puede obtener el agua, ¿no? Y en muchas partes de la Biblia el agua se describe como la palabra de Dios. En particular, considerando el seminario de la Biblia que iniciará mañana, quiero pensar con ustedes acerca de la actitud digna que debemos tener para predicar el evangelio de la salvación, el cual es el agua de vida. ¿Okay? Hoy en día podemos conseguir el agua fácilmente a través de la cañería, ¿no? Pero antes tenían que sacar agua de un pozo que normalmente toda la gente de un pueblo usaba juntos. Por ende, si ese pozo se encontraba mal, era un problema muy serio para la vida de muchas personas del pueblo. Definitivamente, el pozo debe estar siempre limpio y debe emanar agua sin cesar. Por medio de la palabra de hoy, vamos a pensar qué simboliza el pozo y qué significa la restauración del pozo cegado. ¿Okay? El título es Restaurando el pozo del primer amor. El versículo 18 es el versículo principal de hoy. Una vez más, vamos a ver. Y volvió de nuevo a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham. Abraham vivía criando vacas y ovejas. Su hijo Isaac también. Por eso para ellos era necesario un buen lugar de pastoreo y, por supuesto, también el agua que sus familias y ganados tomaban. Por lo tanto, el pozo era lo más importante para su supervivencia. El lugar donde vivía Isaac en ese momento no era su tierra natal, sino que mudándose, buscando pastos, llegó a vivir en la tierra de los filisteos como extranjero. Pero en esa tierra Isaac fue prosperado, produjo mucho y sus ganados se multiplicaron. Entonces, naturalmente, los filisteos envidiaron a Isaac, querían botarlo de ahí. La manera de hacer esto fue cegar, tapar el pozo. Si se llenan piedras y tierra en él, es muy difícil sacarlas del pozo. Entonces, no se puede obtener agua, así que no se puede vivir ahí. Así. Vete, ¿por qué? Ya está cegado. Quiero que se concentraron en esa palabra.
los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham. Estos pozos fueron cegados por los filisteos, pero Isaac los abrió de nuevo. Entonces, mire hermanos, ¿qué significado espiritual tiene esta palabra en nuestra vida cristiana? Uno es el pozo en donde, pozo de Abraham, y aparte de este pozo, hoy veremos dos pozos más. Pozo de Abraham y dos más. Uno es el pozo en donde una samaritana encontró a Jesús y llegó a conocer la vida eterna. Y el otro es el pozo de donde los soldados de David sacaron agua arriesgando sus vidas para satisfacer a su rey. Los significados espirituales de los pozos de Abraham son, miren bien, primero, el pozo de la salvación. Primero, el pozo de la salvación. Y segundo, el pozo del amor que desea vivir para el Señor. ¿Okay? Pero estos fueron llenados de tierra. E Isaac restauró estos pozos. Nosotros también tenemos que restaurarlos. ¿Okay? Primero, veamos el pozo de la samaritana. Busquemos Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 del versículo 5 a 7. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús, pasando por la tierra de Samaria, a la hora sexta. ¿Qué hora son es? Es decir, al mediodía, que era bastante caluroso. Se encontró con una mujer al lado de un pozo. Jesús le pidió agua, pero ella lo rechazó al principio, porque en esa época los judíos y los samaritanos se odiaban. Luego, Jesús le contó sobre el agua misteriosa que si la tomaba una vez, ya no volvería a tener sed. ¿Qué agua es esta? Versículo 13. Versículo 13. 13 y 14. 13 y 14. Leamos juntos. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cómo era la vida de esa mujer antes? ¿Sabe? Cambiaba de marido varias veces. ¿Más exactamente cuántas veces? 5 veces.
porque deseaba encontrar a alguien que realmente le pudiera dar la felicidad verdadera. Viviendo de esa forma, seguramente debía haber sentido muchas decepciones y perdido mucho tiempo y bienes. Incluso la gente se burlaba de ella. Pero venturosamente, al final, ella encontró al Mesías en este pozo y llegó a obtener la vida eterna. En ese momento, ella estaba muy contenta, muy feliz. Porque vino allá ella. Aunque vino al pozo para sacar el agua. Sin embargo, dejando su cántaro, volvió corriendo a su pueblo y gritó a la gente: encontré al Mesías. Vengan y vean, el Salvador está allá, al lado del pozo. En ese pozo, ella obtuvo la paz verdadera de su alma y sintió mucha alegría de la salvación. En consecuencia, deseaba anunciar a otras personas sobre Jesús, Mesías. Este es el primer pozo de Abraham que tenemos que restaurar. La alegría de haber sido salvado y el deseo de anunciar a Jesús. ¿Okay? Busquemos Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Del versículo 23 al 24. Romanos capítulo 3, del versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, leamos juntos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Miren bien, en el capítulo 3 de Romanos, el apóstol Pablo explicó sobre la salvación y la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Y después, en el siguiente capítulo 4, habló sobre Abraham. ¿Okay? Capítulo 3 y capítulo 4. ¿Okay? Capítulo 4, versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Leamos juntos. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Abraham creyó en la palabra de Dios y le fue contada por justicia. La justicia de Dios, la perfecta justicia de Dios. Por medio de ella, por medio de la fe, fuimos justificados como Abraham. ¿Okay? Como Abraham. Mire, la redención que se recibe por medio de la fe y el gozo que sentimos cuando la obtuvimos, este es el pozo espiritual que tenía Abraham. Tenía Abraham. ¿Okay? Vamos a ver Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12. Versículo 1. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová,
Pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Mire, el primer versículo habla acerca del perdón de pecados, ¿no? Aquí dice, te enojaste contra mí. Te enojaste contra mí. Dios se enojó. ¿Contra qué? Es la santa ira de Dios contra el pecado, ¿no? Santa ira. Sin embargo, esta ira fue apaciguada mediante la cruz de Jesucristo. En él llegamos a obtener la reconciliación con Dios. Y versículo 2, he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es ya Jehová, quien ha sido salvación para mí. Mire, aquí dice, Dios es salvación mía, por eso me aseguraré y no temeré. Debido a que la salvación de Dios es segura, eterna y no se pierde, por eso podemos estar seguros y no tenemos otra vez el temor de ir al infierno. ¿Sí? Versículo 3. Leamos juntos. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Esa agua de las fuentes de la salvación es la misma agua que Jesús dio a la samaritana, ¿no? Es el pozo de la vida eterna. ¿Entiende? Miren bien, por favor. Comparando los dos versículos, Isaías capítulo 12, versículo 3 y Juan capítulo 4, versículo 14, son la misma palabra. ¿Puede entender? Mire, Isaías dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y Juan capítulo 4, ¿qué dice? Veamos juntos. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Okay? La vida eterna es igual que recibir la salvación. El pozo de la vida eterna y las fuentes de la salvación son lo mismo. ¿Okay? Mire, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Cuando Jesús dio, ¿qué? Debe nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Esa agua se refiere al Evangelio de la salvación. Y cuando lo oímos y conocimos la gracia de Dios en verdad, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Estuvimos muy felices y tuvimos gozo por la convicción de que estamos libres de la condenación y en cualquier momento que muramos podemos ir al cielo. También, como porque hay mucha bulla. Y como la samaritana quería llevar a sus vecinos ante Jesús. Este corazón que se ven en el versículo 4 es muy natural. Versículo 4. Isaías 12, versículo 4. Leamos juntos. Y diréis en aquel día, cantar a Jehová, aclamar su nombre, hacer célebres en los pueblos sus obras, recordar que su nombre es engrandecido. Por este gozo y agradecimiento, nuestra fe ha crecido por algún tiempo. Lamentablemente, no siempre. Nuestra fe ha crecido por algún tiempo.
¿No están de acuerdo? Y por medio de nosotros, algunos han recibido la salvación. Esto agrada a Dios, pero al contrario, el diablo no lo quiere. Y tiene, ¿cuál? El diablo tiene celos. ¿Qué? Celos. Es obvio. Esto es igual a lo que sucedió en la palabra principal de hoy en Génesis capítulo 26. ¿Ok? Cuando Isaac era prosperado, los filisteos le tuvieron, ¿cuál? Envidia. Y cegaron con tierra los pozos que había abierto Abraham. ¿Sí? Vamos a pensar. Ya, cegar pozo y volvió a abrir otra vez. ¿Acaso les parece muy importante esa historia de que los filisteos cegaron los pozos de Isaac? Es una historia muy importante que debemos entender. Miren, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Honestamente, me parece que es una cosa simple. Entonces, ¿por qué razón el Espíritu Santo escribió en la Biblia esa historia pequeña? Simple, pequeña. Es porque lo mismo sucede actualmente en nuestras vidas. ¿Okay? Estos filisteos simbolizan, por favor, entiendan bien, estos filisteos simbolizan al diablo. ¿Okay? El varón se enriqueció y fue prosperado. Esto espiritualmente significa la forma en que avanza nuestra fe y crece nuestra iglesia. ¿Ok? Por supuesto que el diablo siente aversión por esto y lo quiere impedir. ¿Okay? Entonces, ¿qué hizo Isaac en ese momento? Versículo 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham, su padre. ¿Sí? Por favor, primero, este pozo representa el pozo de la salvación. ¿Sí? Creo que lo tenemos en lo profundo de nosotros, en nuestro corazón. ¿Sí? Aunque el pozo está cegado por tierra, dentro de él hay agua. ¿Entiende? Aunque esté cegado, sí hay agua en lo profundo de este pozo. Por eso tenemos que quitar esta tierra de nuestro pozo espiritual. Esa tierra simboliza, por favor, la preocupación del mundo, el placer carnal, el pecado y la pereza. Piensen bien, es verdad. A pesar de que este pozo esté cegado, una vez más, sí está el agua en lo profundo del pozo. De la misma manera, somos así. Somos así. A pesar de que por un momento estemos cegados por varias cosas del mundo, aún así tenemos el evangelio de salvación y dentro de nuestro espíritu está el gozo y el agradecimiento que teníamos cuando recibimos la salvación. Dentro de nuestro corazón, amados hermanos, sí los tenemos. La obra, por eso, en que debemos esforzarnos ahora es quitar estas piedras y tierra, a fin de que esa agua pueda volver a brotar.
vamos a recuperar el pozo de la salvación y el primer amor al Salvador Jesucristo. Busquemos Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51. Isaac volvió a abrir el pozo, volver. La misma palabra sale en Salmo capítulo 51, versículo 12. Leamos juntos. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Una vez más, vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Isaías 12 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Amados hermanos, vamos a restaurar el gozo que teníamos cuando tomamos el agua de la vida eterna en el pozo de la salvación. Para esto tenemos que orar y esforzarnos. Vamos a restaurar este precioso primer amor al Señor ante todo. Este es el primer pozo que tenemos que restaurar. El pozo que Abraham abrió y el pozo en que la samaritana encontró a Jesucristo. Y ahora vamos a ver el segundo pozo, el pozo de David. Los 3 soldados de David, arriesgando su vida, escabulléndose dentro del campamento de los enemigos, sacaron agua de un pozo especial y la dieron a David. Esto no es una... Mire, ¿dónde está? Esto. No es una pared, sino un pozo. ¿Sí? Busquemos segundo Samuel capítulo 23. Segundo Samuel capítulo 23. Segundo Samuel capítulo 23, versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Hasta aquí. David era un pastorcillo en un pueblo humilde, pero se convirtió en rey de Israel y estuvo en el trono por 40 años. Experimentó miles de batallas y creo que tiene más experiencias de la fe que cualquier otra persona. Este capítulo 23, como se dice en el versículo 1, es sobre la última parte de su vida. Entonces, creemos que algún contenido muy maravilloso está escrito ahí. Este capítulo se narra los nombres de sus soldados, especialmente los generales que sobresalieron aún en gran crisis, no estimando sus vidas. Son nombres gloriosos. David tenía miles de soldados. Entre ellos, desde el versículo 8, está escrito sobre las grandes obras de los 3
primeros generales. ¿Sí? Los tres primeros generales, José Hasebet venció solo a 8 enemigos. Solo. ¿Pueden entender? Esa persona, José Hasebet, solo venció a 800 enemigos. Y Eleazar peleó tenazmente hasta que su mano se pegó a su espada. Y Sama, aun cuando otro pueblo huía, se quedó contra los enemigos y los venció. Estos tres son los legendarios guerreros de la historia de Israel. Y desde el siguiente versículo 13 está escrito que estos tres generales sacaron agua de un pozo y la dieron a David. Pensemos bien. Seguramente que ellos hicieron muchas obras excelentes, grandes, ¿no? Entonces, debía escoger algo especial de ellos para escribirlos en la Biblia. Sin embargo, se narra una historia sobre sacar agua, la cual nos parece insignificante. Nada más, sacar agua. Por medio de ella, vamos a pensar en el segundo pozo que debemos restaurar. Versículo 13. Versículo 13. Y 3 de los 30 jefes. ¿Quiénes son? José, Besabé, Eleazar y Sama descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Rephaim. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Versículo 15. Versículo 15, leamos juntos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Mire, continuando la guerra entre Israel y los filisteos, a veces ganaba alguna tierra o perdía. Y en esta batalla, la guarnición de los filisteos estaba en, ¿dónde? Belén. Belén era el pueblo natal de David. ¿Sí? Él nació y creció ahí. Conocía muy bien ese lugar. A la vista de David se encontró un pozo. David lo recordaba. Quizá de este pozo su familia había tomado agua. David había cuidado las ovejas, mitigado su sed ahí. Al ver ese pozo, se acordó de su niñez. Extrañó esa agua. Y dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Aquí, con vehemencia. Con vehemencia. ¿Qué es esto? Vehemencia. ¿Quién me diera a beber esa agua? Nada más, ¿no? No fue una orden como: vayan y tráiganme esa agua, apúrense, ¿no? Sino solamente una esperanza apacible, nada más.
acordándose memorias pasadas. El agua de ese pozo era muy fresca. Estos tres valientes oyeron la palabra de David. Entraron en medio del campamento de los enemigos, arriesgando sus vidas, y trajeron el agua de ese pozo para el gozo de su rey. Este es el pozo que debemos restaurar. Como ellos tres, tenemos que vivir confortando el corazón de Dios. Por favor, escuchen las siguientes palabras, imaginando que David representa a Dios y los tres valientes somos nosotros. Primero pensemos, ¿cómo ellos pudieron oír el deseo de David? ¿Cómo? Es correcto. Les digo otra vez que no era un grito. ¡Quiero tomar esa agua! No. Con vehemencia. La razón por la cual ellos pudieron oír la voz de David es que ellos estaban cerca de David, a su lado. Quiero decir que tenemos que estar cerca de Dios. Busquemos Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73. Salmo capítulo 73, versículo 28. Leamos juntos. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Acercarse a Dios es el bien. El bien. También, hermanos, acercarse a Dios es lo mismo. Acercarse a su palabra. Porque Dios es verbo. ¿Okay? Esto agrada a Dios más que otro sacrificio. Por eso Eclesiastes capítulo 5 versículo 1 dice, mirando la pantalla leamos juntos, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Acercarte más para oír la palabra de Dios. Del mismo modo, Jesús admiró a María, la hermana de Lázaro. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Lucas capítulo 10, 39, leamos juntos. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Sentándose, ¿dónde? A los pies de Jesús. Gracias, hermanos. Allá. Cerca, ¿no? Acercarse a la palabra de Dios. Mire, para restaurar el pozo, primero, vamos a reflexionar si nuestro corazón está cerca de la palabra o no. Si está cerca de la palabra de Dios o no. Si está alejado más que antes, esto es como el pozo que está cegado por tierra. ¿Okay? Y estos tres valientes oyeron la palabra de David y la guardaron en sus corazones
al final la pusieron en acción. ¿Okay? En acción. Volvamos, segundo de Samuel capítulo 23. Segundo de Samuel capítulo 23. Segundo Samuel 23, versículo 16. Entonces, los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Hasta aquí. Viendo sus acciones, vamos a comprender cuánto ellos amaban a David. Cuando ama mucho a alguien, si él necesita algo, entonces, aunque no se lo pida, quiere darle lo que él quiere, ¿no? Esto es el amor. ¿Por qué estamos aprendiendo esa historia antigua sobre un pozo? Lo que quiero decir es esto. Cuando David quería tomar el agua del pozo que estaba en medio del campamento del enemigo, los tres valientes la trajeron arriesgando su vida porque ellos amaban mucho a David. Esto era la única razón. Amaban mucho a David. Como ellos teníamos, lamentablemente, ¿acaso ahorita también tenemos? Vamos a imaginar. Teníamos, por supuesto, este amor para el Señor antes. Y vamos a reflexionar. ¿Cómo estamos ahora? ¿Acaso si nuestro pozo del primer amor está cegado por mucha tierra o no? David dijo, ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén? Creo que, además de estas tres personas, algunas otras también debían haber oído esta palabra de David. ¿Por qué no? Otras también, ¿no? Entonces, supongamos que a pesar de oír la misma palabra, pueden haber otras respuestas. ¿Sí? Ya, muchos oyeron la misma palabra de David, pero la reacción era diferente. ¿Sí? Primero, solo oír nada más, sin sentir nada, oír. No, el rey quiere tomar esa agua. ¿Qué más? Nada más. Ah, él quiere tomar esa agua. Ah, sí, quizá esa agua es muy rica y fresca. Nada más. Y segundo, quejarse. ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿acaso quiere que entremos en el campamento de los enemigos solo porque él quiere tomar esa agua? El rey no debería ser así. Puede ser, ¿no? O tercero, darle otra agua. Maestra, creo que tú tienes sed. En verdad, las aguas son iguales, ¿no? Ahora no podemos ir a ese pozo. Entonces, ahora toma esa agua. San Mateo, San Luis, ¿no? También es muy buena. Luego, cuando pensamos a los filisteos, vamos a darte el agua de ese pozo. Sin embargo, ¿qué hicieron estos tres valientes? Nuestro rey, al que amamos, desea tomar esa agua.
Esa agua no es. No, Mateo. Esa agua, a pesar de que muchos enemigos estaban allá, aunque podían morir intentando traer el agua que su rey deseaba, entraron en medio del campamento de ellos. Entendamos bien, por favor. En realidad, creo que habían otras grandes obras de ellos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué razón? ¿Con qué propósito en la Biblia se escribió precisamente solo esta pequeña historia de que ellos trajeron el agua? Es porque Dios da mucha importancia al amor de ellos para su rey. ¿Sí? Y nuestro Dios quiere ver este amor en nosotros. ¿Sí? Ellos estaban cerca de su rey, tenían mucho interés en su palabra y querían hacer lo que agradaba al rey, sea aún algo pequeño. Esta es la característica del amor verdadero. Tenemos que restaurar este pozo. ¿Qué pozo? El amor que nos lleva a hacer cualquier cosa que el Señor quiere. ¿Sí? Versículo 16. Versículo 16. Entonces, los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Solo ellos 3 penetraron en medio del campamento de muchos enemigos. Miren, ellos eran los generales. ¿Sí? Generales. Entonces, habían podido enviar a otros soldados, ¿no? Tú, vayan allá y traigan agua de ese pozo. Puede enviar. Pero, Señor, esto es muy peligroso. Solo vayan sin queja. Pero ellos, como líderes verdaderos, no mandaron a sus soldados al lugar peligroso, sino que ellos mismos fueron ahí. Ellos mismos. Más tarde, seguramente los soldados se habrían dado cuenta de la acción de sus jefes. ¿Cómo se sentirían? Creo que los respetaron mucho. Ellos 3 dieron un buen ejemplo a sus subordinados. Los líderes deben dar un buen ejemplo a sus miembros. Entonces, ¿qué es? Vamos a pensar, ¿qué es lo que ellos querían obtener a riesgo de su vida? Respondamos. No era la cabeza del rey de enemigo, ni tesoros, ni su propia gloria, sino solo un vaso de agua. Pero, amados hermanos, vamos a pensar bien. Realmente lo que ellos querían ganar y ver no era el agua, sino, por favor, el gozo de su rey, a quien amaba. Gozo. Por medio de nuestra obra, nuestro rey se agradará. Nuestro Señor se sentirá contento tomando esa agua. Pues, vámonos, amigos.
para el gozo de nuestro Rey, a quien nos amamos. Ellos irrumpieron por el campamento de los filisteos. Obtuvieron el agua del pozo. Felizmente, pudieron regresar con vida y se la dieron a David. Tan hermoso es. Y ellos, ¿qué esperaban? David tomando agua. Muchas gracias, amigos. Sin embargo, David no tomó esa agua. Versículo 16. Acá. Mas él no la quiso beber. ¿Ah? Antes deseaba tomar esa agua, pero delante de esa agua, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo, entonces, ¿fue en vano? Versículo 17, leamos juntos. Lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida, y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Los 3 valientes trajeron el agua con todo su esfuerzo, pero David no la tomó, sino que la derramó en la tierra. ¿Por qué? En verdad, no pudo tomarla. Es porque estuvo demasiado agradecido por el amor tan grande de sus siervos. Demasiado agradecido. ¿Qué agua es esa? ¿Qué agua es esto? No los mandé. Puedo tomar otra agua, pero solo por mi pequeño deseo, ellos arriesgaron su vida para darme esa agua. Al sentir el corazón de sus siervos, se sorprendió y los sintió y estuvo alegre en gran manera. A David, esa agua era igual que la vida de sus siervos. Esta no era simple agua, sino el agua que puso en riesgo de la vida de sus fieles siervos. Y porque esa agua era igual que su sangre, David no pudo tomarla. Decimos, hermanos, en la parte posterior de 2 de Samuel capítulo 23, narra muchos otros generales, solamente sabe sus nombres nada más. Nombres, pero ¿por qué razón? Acerca de estos 3 fue escrita precisamente y detalladamente la historia en que trajeron el agua del pozo. Solo agua. Es porque, aunque esta obra aparentemente nos parece pequeña y el agua no vale mucho, sin embargo, Dios lo estima mucho, porque su corazón es muy hermoso ante los ojos de Dios. Y nuestro Rey y Señor ahora también quiere encontrar a aquellos que son como ellos. Ahora también. Aunque el agua misma no era tan valiosa, el amor de ellos, el cual estaba en el agua, era muy valioso. Del mismo modo, amados hermanos, la cantidad de nuestra ofrenda, comparado a la ofrenda de los ricos,
es muy pequeña, muy poca nada más, así como el precio de un vaso de agua. Sin embargo, el precio que Dios ve es cuánto de nuestro amor está en esta ofrenda. Es decir, si nuestra ofrenda es dada con mucho amor, su valor es tan grande, sin importar la cantidad. Sin importar la cantidad. Nuestro servicio es pequeño, como dar un vaso de agua. Pero si nuestro amor está dentro del servicio, entonces esto agrada mucho a Dios. Parece pequeña nuestra invitación para guiar a las almas a la salvación. No obstante, en esa obra, si está nuestro amor para Jesús, es muy preciosa. Tenemos que restaurar ese amor, el pozo de amor. Vamos a volver la palabra principal de hoy. Génesis capítulo 26. Génesis 26. Génesis 26, versículo 1 a versículo 15. Génesis 26, versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado, llenado de tierra. Esto es un acontecimiento de hace 4,000 años atrás. Aunque aparentemente no parece muy importante, vamos a ver el significado espiritual que está contenido en él. Los pozos que habían abierto los criados de Abraham. Los pozos de Abraham, ¿qué significado tienen? Los pozos de Abraham. Primero, Abraham fue justificado por la fe. ¿Okay? Abraham fue justificado por la fe. Se puede decir que el pozo de Abraham es el pozo de la salvación, como el pozo donde la samaritana se encontró con Jesús y llegó a conocer la vida eterna. ¿Okay? Y segundo, el pozo de Abraham. Segundo, como el pozo de donde los 3 soldados de David trajeron agua. Abraham tenía el pozo del amor. Cuando Dios le mandó que ofrendara a su hijo Isaac, él obedeció a la palabra de Dios por el amor. Los pozos de Abraham simbolizan, primero, la salvación de Cristo y segundo, el amor al Señor. ¿Okay? Los pozos de Abraham simbolizan, una vez más, recuerden por favor, la salvación de Cristo y el amor al Señor. Pero estaban los enemigos, ¿okay? Los filisteos que trataban de cegar estos pozos. ¿Qué simbolizan ellos, los filisteos? Al diablo, ¿ok? Él siempre trata de hacernos olvidar el gozo de la salvación y de quitarnos el corazón voluntario de querer obedecer a Dios. ¿Okay? ¿Con qué cegaron los pozos? Con tierra. Con tierra. Esta tierra simboliza las cosas del mundo. ¿Ok? Las cosas del mundo. A veces, por la preocupación del mundo, se ciega el pozo del gozo de la salvación, ¿no? A veces, por el pecado del mundo, se ciega el pozo del amor. Pensemos bien de nuevo.
está cegado el pozo. Está cegado el pozo. Entonces, allá, en lo profundo del pozo, ¿hay agua o no? Está cegado. Aún dentro de este pozo cegado, ¿hay agua? Sí hay. Sí hay. Pero esa agua no puede salir afuera a causa de la tierra. ¿Sí? Igualmente, nosotros recibimos la salvación tan grande. Dentro de nuestra alma, sí tenemos el gozo y el agradecimiento de la salvación, ¿no? También en lo profundo de nuestro espíritu, sí hay el anhelo que queremos vivir para el Señor, obedecer a la palabra de Dios y servir para la iglesia. Es verdad, no estoy diciendo que ustedes no tienen esto. Sí, lo tenemos. Sin embargo, por mucha preocupación del mundo, no sentimos el gozo de la salvación y no vivimos dignamente como los salvos verdaderos. Y por el pecado sexual o por la avaricia, el internet, placeres carnales o por la pereza, muchos hermanos muchas veces no quieren venir a la iglesia, no quieren asistir al servicio, ni sienten el gozo por Dios. Esto simboliza la tierra que ciega el pozo de Abraham. Algunos hermanos, antes, limpiando el baño de la iglesia, dando ofrendas y haciendo cualquier servicio, lamentablemente antes, tenían alegría en su espíritu. Antes, sí, pero desde algún día no quieren trabajar para el Señor, ni vienen a la reunión. A veces vienen, a veces no. Aunque vienen solamente como visitantes, estiman mucha ofrenda, están enfriados para predicar. Por favor, mis amados hermanos, debemos examinar si nuestro pozo está cegado por la tierra o no y arrepentirnos. ¿Qué hizo Isaac? ¿Qué hizo Isaac? Abrió de nuevo los pozos de Abraham. Volvió a abrir los pozos cegados, es decir, restaurar el pozo cegado. Sacar tierra otra vez. Esa obra era muy trabajosa y cansada. Aún así, Isaac lo hizo. ¿Por qué? Sí o sí debía obtener el agua. Igualmente, debemos hacerlo también. Vamos a restaurar nuestro pozo espiritual de la salvación y del amor, primero amor hacia nuestro Señor. Busquemos Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 al 3. Apocalipsis 3, del versículo 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Jesús dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido
y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Primero hasta aquí. La iglesia de Éfeso hizo muchos trabajos para el Señor. Obviamente, el Señor conoce sobre sus buenas obras. Dice, yo conozco. No obstante, ellos, más que elogios, recibieron el reproche del Señor. ¿Por qué? Es porque habían perdido lo más importante. ¿Cuál es? Versículo 4 y 5. Leamos juntos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. El primer amor y las primeras obras. Estos son los pozos de Abraham que quiero resaltar en el sermón de hoy. Primer amor, el gozo cuando encontramos al Señor por primera vez verdaderamente. El corazón tan agradecido por haber recibido la salvación. Y los momentos que amamos mucho al Señor. Y nos gustaba bastante la iglesia, más que otras cosas, ¿no? Por esa razón, queríamos hacer algo para el Señor. Deseábamos darle algo, traer a otras personas a la iglesia y explicarles sobre Cristo. Estas son las primeras obras, ¿no? Primeras obras. El primero amor, las primeras obras, agradeciendo por la salvación y amando mucho a nuestro Señor. Porque amo a Dios y también amo a su casa. Dábamos nuestro servicio para la iglesia. Vamos a restaurar nuestro pozo del primer amor. Para restaurar el pozo, tenemos que esforzarnos mucho, como el trabajo de quitar tierra del pozo. Es muy difícil y dura mucho tiempo. Vamos a empezar de nuevo a leer la Biblia. A partir de mañana, hoy, ¿no? Y vamos a disponernos firmemente. Empecemos de nuevo desde el día de hoy, y continuemos. Y para dejar el pecado, arrepintámonos sinceramente. ¿Qué dice aquí? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y tenemos que practicar, dejar nuestras preocupaciones al Señor. Por favor, amados hermanos, prométanse que no faltarán al culto dominical. Pónganle más prioridad. Asistamos al servicio. No deben ser como visitantes, sino una familia verdadera. Demos ofrenda a Dios, poniendo nuestro amor en ello. Señor, es poco, ciertamente es poco, pero es muy valioso para mí. Quiero darlo a ti, porque te amo mucho. Y una buena oportunidad de restaurar el pozo espiritual es
el seminario de la Biblia. Iniciará mañana a las 7:30. Se llevará a cabo de manera presencial y virtual simultáneamente. Quiero que escuchen la palabra como si la escucharan por primera vez. Por primera vez. Alguien piensa así. Ya he escuchado el seminario varias veces. Las palabras son iguales que antes. Y ahora, tribulación de Israel, entonces luego recuperación. ¿No? En realidad, ellos no conocen el valor del evangelio. Cuando entendimos la salvación, queríamos anunciar el evangelio a otras personas, ¿no? Recordando ese sentimiento, cada uno de nosotros vamos a invitar a una alma, ¿no? Y para realizar el seminario se necesitan muchos servicios. El servicio no es un sacrificio, no, sino compartir en la obra de Dios, haciendo algo para Dios y la iglesia. Pueden crecer en su fe, es cierto, y pueden sentir verdaderamente, esta iglesia es mi iglesia, mi casa. Solamente queriendo recibir, ser servidos, no sentirán. Es la iglesia de ellos. Vamos a dar nuestro amor a la casa de Dios. Lamentablemente, siendo pastor, tengo que, ¿cómo se llama? Animar a ustedes. Por favor, amados hermanos, vengan todos juntos a la iglesia presencialmente. Es mejor, mucho mejor. Es cierto, es mucho mejor. Sin embargo, por la situación actual del coronavirus, no puedo insistir en esto. Sin embargo, vengan por favor, por menos 50, 30. Y espero que recuperen sus propios pozos, que son el gozo de la salvación y el corazón que quiere vivir para el Señor a través de esta oportunidad. Ya, vamos a trabajar juntos para la gloria del Señor y para salvar a muchas almas. Nuestro trabajo jamás será en vano, brillará para siempre en el cielo. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre Dios, que nos ama siempre, gracias por permitirnos el culto de hoy. Así como Isaac abrió de nuevo los pozos de Abraham que estaban cegados por tierra, vamos a restaurar nuestro gozo y primer amor que teníamos cuando recibimos la salvación. Ayúdanos, por favor, a levantar de nuevo en nuestros corazones el arduo anhelo de predicar el evangelio. Vamos a esperar por Elim cuando pasemos por Mara y queremos ser cristianos valientes. Bendice, Padre, a nuestro buen deseo y guíanos y fortalécenos, por favor. Deseamos edificar firmemente nuestra fe y vivir dignamente siguiendo tu verdad. Señor, mañana vamos a empezar el seminario de la Biblia. Aunque sabemos que hoy en día debemos tener mucho cuidado por el coronavirus, sin embargo, vamos a realizarlo, porque no podemos cesar esta misión
de predicar la palabra de vida, porque sabemos también que muchas almas están yendo a la destrucción eterna. Vamos a tener cautela prudentemente, pero ante todo, te suplicamos tu protección. Protégenos con tu mano poderosa y queremos que tu palabra sea predicada fuertemente. Deseamos que muchas almas escuchen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con un corazón humilde y reciban la salvación. Señor eterno, a ti sea toda la gloria y honra para siempre. Hemos orado en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.